في ساحة للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص زاد قلوبنا نمضي إلى نور اليقين ونرتقي قمم الفلاح وتاجنا أخلاق. Assalamu alaikum wa rahmatullah, bienvenidos a Consultas Islámicas, vuestro espacio que se dedica a explicar conceptos relacionados con el Islam y con el fiqh, con la jurisprudencia islámica y a responder sus preguntas que ustedes nos plantean a través de las siguientes vías que tienen, que son el email consultas@cordobainternacional.com que aparece en pantalla, y también tienen la página de Consultas Islámicas en Facebook. Para responder a sus dudas tengo el placer de dar la bienvenida aquí, como siempre, a dos queridos hermanos que son Mohamed Said Aliles y Tawfiq Shidel Haraq. Ambos, inshallah, van a contestar sus preguntas, pero antes tratar unos temas bastante importantes. Hemos estado hablando de diferentes categorías de los veredictos dentro de la jurisprudencia islámica. Hemos hablado de lo que es lícito, el halal. Hemos hablado de lo que es digamos, aconsejable o lo que es mendub, y hoy vamos a hablar de lo que es ilícito, no haram, y vamos a hablar también de lo que no es aconsejable o makruh. Vamos a hablar de estas dos categorías y ver pues sus diferentes tipos, etc. Antes de entrar en esa tipología, simplemente la pregunta de ¿qué es lo haram, ¿no? ¿Cómo lo podemos definir? Sí, hablamos de Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala mulana rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. En el nombre de Allah, clemente y misericordioso, alabado sea Allah subhanahu wa ta'ala. Paz y bendiciones sobre su último mensajero, el profeta Muhammad, sobre su noble familia y sus nobles compañeros, y sobre todos nosotros que estamos siguiendo su sunnah hasta el día del juicio final. Amén. Entre estos cinco categorías del hukm al-shar'i, o este veredicto o juicio legal que ha establecido nuestros sabios en el tema que estamos ya tratando, del usul al-fiqh, de los fundamentos de la jurisprudencia islámica, ya hemos visto cosas que Allah nos ha ordenado. Una vez de una manera imperativa, que es el obligatorio, el fard al-wajib, y otra manera pues opcional, lo que llaman nuestros sabios el mandub, el mustahab, o en términos más o menos faqih de sunnah, que es lo recomendable, lo aconsejable. De la misma manera, Allah nos ha prohibido dos cosas. Una de una manera pues imperativa, que es lo prohibido, lo ilícito, o en términos técnicos, lo haram. Es todo aquel que Allah subhanahu wa ta'ala nos ha ordenado dejarlo, no hacerlo, no cumplirlo, y a partir de ahí las consecuencias, no hacerlo, seremos recompensados por Allah subhanahu wa ta'ala, pero cometer este haram o este acto prohibido, merecemos el castigo de Allah subhanahu wa ta'ala. Estas dos, digamos, definiciones técnicas de este concepto tan importante que es el haram. Todo lo que Allah nos ha prohibido de una manera imperativa, musulmanes no hacer esto, y ahí pues todo lo que no se cumple seremos recompensados por obedecer a Allah subhanahu wa ta'ala. Y de ahí pues está toda la filosofía islámica para entender. Es casi un modus vivendi del musulmán. Cuando Allah subhanahu wa ta'ala nos ordena algo, de hacerlo, está por nuestro bien, por nuestro beneficio, porque forman de los tayyibat. Y siempre está pues nuestra felicidad. Y para el contraste o para lo opuesto, todo lo que Allah nos ha prohibido para nuestro bien, porque hay daño, hay prejuicio. Estos dos conceptos son muy importantes a la hora de entender estos términos. Hermano Mohamed Said, ¿qué podemos añadir en este aspecto? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, sallallahu alaihi wa baraka ala mulana rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah. En el nombre de Allah, el misericordioso y el clemente, alabado sea Allah, que la paz y las bendiciones de Allah sean con su amado profeta Muhammad, sus familiares, compañeros y aquellos que siguieron sus guías con bondad y rectitud hasta el día del juicio final. Yo añadiría un concepto, aparte de la definición, un concepto que tenemos que tener muy presente cuando estamos hablando del halal y el haram. Cuando estamos hablando del wajib y el muharram, siempre tenemos que hablar de argumentos sólidos, directos y explícitos, ¿no? Para no emitir juicios arriesgados y no hacer de lo lícito ilícito y de lo ilícito ilícito, porque es una cuestión muy importante, es legislación, ¿no? Cuando tenemos la certeza de que algo está totalmente prohibido en nuestra jurisprudencia y no lo debemos hacer, estamos ante un hecho que, si incurrimos en ello, digamos, nos genera una responsabilidad.
responsabilidad moral, responsabilidad jurídica, responsabilidad ante Allah subhanahu wa ta'ala, y cometemos pecados. Y en el momento de que no sea incorrecto ese veredicto y decimos que algo es haram, estamos privando a los demás de algo que Allah subhanahu wa ta'ala puso lícito y permitió. Entonces estamos jugando un papel determinante y peligroso. El halal y el haram siempre tienen que ser ligados con argumentos, textos jurídicos, pasajes coránicos, hadices del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fundamentos de la Sharia, pero auténticos, consensuados y no admiten más de una interpretación. Porque aquellas cosas que son interpretables, aquellas cosas que son divergentes, aquellas cosas que son abiertas al esfuerzo intelectual, al ijtihad, al khilaf al-fiqhi, ¿no?, a la divergencia jurídica, ahí no podemos, digamos, increpar a alguien o criticarle o negarle el derecho de hacerlo. Eso es importantísimo saberlo en todas las cuestiones de al-ahkam shar'iyya que estamos tratando, porque muchos hermanos dan por hecho que algo es totalmente haram según una opinión jurídica, pero no saben o se les escapa o no les ha llegado a su conocimiento que existen otras visiones, que existe otra interpretación, dado que el argumento en sí admite más de una interpretación, sí, admite más de una lectura. Hablas de múltiples interpretaciones de algunas cosas, pero me imagino que será dentro de un marco. Por ejemplo, te doy algo que nos acerca a la realidad y algo más práctico, ¿no? Por ejemplo, fumar, consumir tabaco. Pues la mayoría quizá de los juristas y los eruditos lo han declarado totalmente ilícito, pero hay algunos que lo han declarado makruh o incluso pues, no han llegado a declararlo haram. Entonces, esa divergencia, ¿cuándo hay que tenerla en cuenta? Esa divergencia siempre hay que tenerla en cuenta cuando esté basada sobre fundamentos y cuando esté basada sobre argumentos claros y unas lecturas legítimas. Cuando tenemos un consenso, cuando las opiniones, digamos, la opinión divergente, que es minoritaria, carece de argumentos y está en contra de unos fundamentos básicos y de unos propósitos incluso de la Sharia. Cuando hablamos del ejemplo que has citado del tabaco, desde la perspectiva islámica, por supuesto, y desde la perspectiva sanitaria y desde la perspectiva lógica y legislativa de todos los países desarrollados, creo que nadie hoy en día pone en cuestión ni discute que fumar es algo nocivo, es algo perjudicial, es algo dañino para el cuerpo humano, sí, atenta en contra de la vida humana, a la larga genera muchísimas enfermedades graves, etcétera, y causa la muerte, y es una de las causas más importantes de la muerte. Y es una adicción también. Por lo tanto, negar esos efectos perjudiciales, negar estas consecuencias nocivas es digamos, totalmente cuestionable. Por lo tanto, los juristas, cuando se basan sobre un fundamento en nuestra Sharia, la darara wa la dirar, y todo aquello que perjudica al cuerpo humano, todo aquello que perjudica nuestra salud, en nuestra Sharia es muharram, está totalmente prohibido, porque va en contra de un fundamento y un propósito de la Sharia, que es salvaguardar la vida humana, salvaguardar el cuerpo, los dones de Allah subhanahu wa ta'ala que nos ha dado para gastarlos en el bien, en la contribución, en su adoración. Por lo tanto, decir que es algo desaconsejable o algo que no es haram es una opinión, digamos, que carece de peso. En estos casos está claro que esa divergencia, porque también en la cuestión del khilaf tenemos el khilaf al-rajih y el khilaf al-marjuh, tenemos el khilaf que se puede tener en cuenta porque son dos opiniones con el mismo peso, con los mismos argumentos, con los mismos fundamentos, con la misma metodología, lo único que tiene dos interpretaciones o más, sí, pero luego tenemos cuestiones en las cuales sí que existe una divergencia, pero esa divergencia es cuestionable, carece de peso, es totalmente rechazable en algunas situaciones, sí, y en algunas situaciones es algo que no hay que tener ni siquiera en cuenta. Sí que pretenden algunos establecer esa divergencia, pero no se considera desde la perspectiva jurídica. En cuanto a lo ilícito, lo haram, pues existen diferentes tipos, ¿no? Diferentes métodos o visiones de verlo haram. Una de ellas es aquello que es ilícito en sí mismo, de forma intrínseca, y aquello que es ilícito por otras razones que no residen en la misma cosa que es ilícita. Explícanos un poco estos conceptos y danos ejemplos prácticos de cada categoría. Haramun li dhatihi o li nafsihi,
حرام لغيره. Sí, esta es la filosofía y la grandeza que han aportado nuestros sabios, sobre todo los especialistas de usul al-fiqh, de estos conceptos de los fundamentos de la jurisprudencia islámica. Incluso esta es la opinión del Jumhur, salvo la escuela Hanafi, que quizás para ellos el haram es solamente lo único haram. La filosofía islámica, a la hora de entender estos conceptos, hay cosas que son haram o prohibidas en sí mismas, de una manera, como tú bien has dicho, intrínseca, como por ejemplo robar o el adulterio o el politeísmo en sí mismos, pues son haram. Y hay otros conceptos, o comer la carroña, o este tipo de cosas, por un daño material o espiritual, las dos cosas. El daño en Islam es de varios tipos. Y hay otras cosas, quizás aparentemente sí, son halal, o son cosas lícitas, pero nos van a conllevar a actos o a consecuencias prohibidas. Por ejemplo, tenemos el concepto de la compra y venta, el comercio. El comercio es un acto totalmente halal en el Islam, pero durante la oración del viernes, porque así nos vamos a quedar con el comercio, con nuestras tiendas y vamos a perder algo que es pues tan importante y vital, que es la oración del viernes. Algo que es halal, lícito, que es la jetva, la petición de la mano, esta promesa de divorcio, pero mientras que de matrimonio. De matrimonio, mientras que esta mujer está ya prometida con otras personas. Entonces, el jetva al jetva es haram. Pedir la mano de una hermana que está comprometida hasta que no, de una manera oficial, culmine la otra promesa, no podemos pedir la mano de las hermanas durante estos tiempos. Esto es la filosofía islámica. Hay cosas que en sí mismas son haram, están prohibidas, y hay cosas, aunque son lícitas, pero nos van a conllevar a algo que Allah nos ha prohibido, pues también se declara a haram. Y de ahí pues tenemos todas unas máximas de nuestros sabios: kullu ma yuaddi ila al-harami fa huwa haram. Todo lo que conlleva a lo prohibido será también prohibido. La escuela Maliki, sobre todo, y la escuela Hanbali ha optado por una referencia que es saddu dara'i, de una manera, para entendernos, cortar por lo sano. Todo esto ha sido deducido de esta filosofía islámica. Barakallahu fik. Eso en cuanto a estas categorías, ¿se puede hablar de otras categorías, hermano Mohamed Said, o otras visiones o formas de analizar lo ilícito? Sí, por supuesto. Bueno, esta es la categoría básica, digamos, pero también cuando profundicemos, digamos, en los fundamentos del derecho islámico, cuando tratamos ciertas cuestiones y vamos a ver, digamos, esas reglas que han utilizado nuestros sabios para deducir los estatutos, vemos que han tratado con muchísima cautela y muchísimo detalle, ¿no? Tenían una visión detallista, ¿no? Y aquí hablan, por ejemplo, de muharramat al-wasa'il y muharramat al-maqasid. Aparte de que algo sea lícito por en sí mismo, muharram li dhatihi, como los ejemplos que ha mencionado el hermano Tawfiq, y cosas que son ilícitas por otras cuestiones en sí son halal, pero cuando se juntan o conllevan con otra acción haram, se convierte en el haram, muharram li ghayrihi. Pero en ese muharram li dhatihi a veces tenemos que tener una visión maqsadiyya, ¿no? De ver el propósito. Esta cuestión está prohibida en sí misma por el propósito al cual lleva, o es porque es un medio que nos lleva a otras cuestiones que implican de nosotros sadd al-dari'a y cerrar la puerta del mal y así ser cautelosos. Allah subhanahu wa ta'ala, por ejemplo, en la orden explícita de prohibirnos el adulterio, nos dice, no nos dice az-zina haram, el adulterio es haram, nos dice la taqrabu az-zina, no os acerquéis a aquello que os pueda llevar a caer en ese pecado capital. Antes de llegar a cometer el error, hay unas wasa'il, hay unos medios, hay unos caminos que os llevan a ese haram. Por ejemplo, la cuestión de la prohibición del khamr, la prohibición de las bebidas embriagantes o el vino, es totalmente explícito en el Sagrado Corán y es algo conocido de sobra y es digamos, un fundamento básico en nuestra jurisprudencia. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. Allah subhanahu wa ta'ala menciona el khamr digamos, en el contexto de varias cosas ilícitas y nos dice alejaros de su consumo porque conlleva
unos perjuicios y unos daños. Pero también tenemos el hadith del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam: "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yajlis ala ma'idatin yudaru alayha al-khamr". Aquí el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam nos prohíbe sentarnos, nos aconseja compartir mesa en la cual se está sirviendo ese alcohol. Aquí el debate de nuestros sabios aplicando estos dos fundamentos de Muharramat al-Wasail, Muharramat al-Maqasid, dicen que aquí, en este caso, el hecho de prohibirnos el sentarnos es para cerrarnos la puerta a aceptar, ¿no?, a familiarizarnos con ese hecho prohibido en nuestra religión, que se dé la oportunidad a que se consuma, que sea algo habitual, que sea algo asumible, digamos, por nuestra conciencia, que no sea condenable, que no sea rechazado por nosotros, y al mismo tiempo vamos a familiarizarnos y puede con el tiempo vayamos a caer en esa práctica. La normalización. La normalización. Pero aquí nuestros sabios, al hacer esta diferencia, dicen el Muharramat al-Wasail, en el caso de las necesidades se convierten se permiten. Entonces, pero Muharramat al-Maqasid no se permiten salvo en la necesidad extrema, en el darura. Cuando uno se está muriendo, por ejemplo, y no tiene nada que tomar, y si no se toma ningún líquido, se va a morir y solamente tiene hambre, tiene la obligación de tomarlo y tiene el permiso porque está en una darura quswa. Pero en los casos de que sea una prohibición wasila, como medio, se te permite en los casos de necesidad. En los casos normales es mejor evitarlo y cerrar la puerta al mal, pero en los casos de necesidad, cierta necesidad, pues en nuestros contextos, por ejemplo, contextos laborales, que uno está obligado a concertar alguna reunión laboral con sus jefes o con sus compañeros de trabajo, y es inevitable para él estar en ese ambiente, pero él sabe perfectamente que no lo va a tomar y sabe perfectamente el juicio legal de esa práctica, pero sabe que también tiene una prohibición que cierra la puerta a ese medio que le lleve al haram, pero en ese caso de necesidad se le puede permitir. Esa diferenciación es un poco detallista, un poco específica que tener también en cuenta. Y esto es la opinión de muchísimos sabios, entre ellos Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, etc. Esto en cuanto a lo haram, lo ilícito. En cuanto al makruh, las cosas desaconsejables o reprobables, no sé cómo se puede traducir con un poco de precisión, una definición y adentrarnos un poco en sus categorías, sus sutilezas, ¿no? Sí, la misma lógica, en la misma manera que las cosas nos ha prohibido, hay ciertas cosas que Allah subhanahu wa ta'ala nos ha prohibido no cometer, no hacer, no decir cosas, pero de una manera no tan imperativa como lo hemos visto en el haram. De ahí la palabra es makruh. Más o menos es lo opuesto de lo mandub, según la filosofía. Hay cosas que Allah requería de nosotros de una manera pues no tan imperativa, es opcional, y de la misma manera Allah nos ha prohibido cosas de una manera mejor no cometerlas, mejor no hacerlas, mejor no decirlas en todos nuestros actos en esta vida. Danos ejemplos. Y también pues hay consecuencias. Sí. Al no cometer, a no hacer estos actos, seremos recompensados en la definición, y si le vamos a cometer por una razón u otra, no merecemos el castigo de Allah subhanahu wa ta'ala, de una manera para entender esta filosofía islámica. Por ejemplo, estar siempre pues sin sonrisas en la cara, esto es la filosofía islámica. Sonreírse, digamos, dar esta sonrisa, regalarla a tus hermanos, forma parte de esta personalidad islámica. Incluso nuestro amado y querido mensajero Azm ha declarado que la sonrisa en la cara de tu hermano es como un acto de caridad. Entonces, siempre teniendo la cara así un poco demasiado seria, pues es declarado como un acto makruh en nuestra jurisprudencia islámica. Coger algo o entregarlo con la mano izquierda, no pasa nada, no es algo prohibido, pero es también reprobable, desaconsejable. Comer cebolla o ajos antes de ir de una manera así fresca, para entendernos. A la mezquita, ¿no? Antes de ir a la mezquita. Estos actos, lo que llaman nuestros sabios, pues son makruh, desaconsejables.
Aunque también hay que matizar que la escuela Hanafi, siguiendo su filosofía de entender el wajib y el fard, como hemos visto, también tiene una definición muy particular de esta escuela. Hay cosas que Allah nos ha prohibido, pero la hemos entendido, dirigido de una prueba, pues, dhanniya. Tenemos un texto que habla de una prueba, pues, unívoca. Equívoca. Que tiene diferentes interpretaciones. Exacto. Y en el ejemplo en concreto, ellos le llevan a una karaha tahrimía, digamos que es desaconsejable o reprobable, de la misma categoría de la prohibición. Se aproxima a la Sí, exacto. No llega al estado de haram, pero ellos lo elevan, porque hay un texto. El profeta nos ha dicho en el famoso hadith, si alguien se va a dirigir, si alguien que ha comido cebolla o ajo, que no se dirija a nuestra mezquita. Teniendo este texto, pues los Hanafi, la escuela Hanafi, lo eleva en el estado de lo desaconsejable. Y el resto pues están de acuerdo en la opinión del Jumhur también. Esto en cuanto a la categoría de ese makruh, esa cosa desaconsejable que se aproxima a lo ilícito. ¿Hay otras categorías también? Sí, Karaha, nuestros sabios también la han detallado en función del argumento y en función del propósito. Tenemos Karahat al-Tahrim, cuando ya se acerca al haram, cuando el texto, hay una insistencia en ese texto. Es como es sunnah al-mu'akkada, algo que insistió mucho el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en hacerlo y lo recomendó de manera enfatizada. Pues también hay cosas que desaconsejó de manera enfatizada, aunque no implica una responsabilidad directa, pero abusar de ello ya nos aproxima al haram. Y también tenemos karahat al-tanzih, que aquello que ha sido desaconsejable y desaconsejado de una manera menos insistente y menos confirmada. Shafi'iyya también tienen otra diferenciación, dicen, no tienen el karahat al-tahrim y karahat al-tanzih, sino el karahat al-tanzih khilafu al-awla. Dice que esto es desaconsejable, pero esto no sería lo adecuado. Y lo prioritario. No sería prioritario, mejor evitarlo. Entonces, rahmatullahi alayhim, nuestros sabios, que Allah subhanahu wa ta'ala los tenga en su misericordia, tenían muchísimo cuidado a la hora de utilizar los términos, elegir los términos, sobre todo cuando se trataba del haram. Cuando se trataba de cerrar la puerta, de negar algo, de prohibir algo, evitaban esa palabra del haram explícitamente porque temían caer en algo que no sea correcto. Entonces, eso es, decía khilaf al-awla, la uhibbu, la akrahu, no lo quiero, no me gusta, akrahu es desaconsejable para mí, no lo prefiero, khilaf al-awla, khilaf al-rajih, no es lo prioritario, no es lo más sólido, no es lo más adecuado. Entonces intentaban ser cuidadosos, cosa que hoy en día lamentablemente no hacen aquellos principiantes que solamente llevan 6 meses o un año en la práctica religiosa y se han leído 1 o 2 libros o ni siquiera ninguno. Por lo tanto solamente les llega esa información y la primera información que les llega ya empiezan a emitir estatutos legales. Esto es haram, ¿cómo puedes hacer esto? Esto es macro, esto es kabira, esto implica un iqab en el akhira, etcétera, un castigo. Y es una cuestión divergente o una cuestión que está en el marco, en el rango del makruh, o a veces es mubaha. Y a veces incluso hay argumentos que sostienen que pueden ser cosas aconsejables en ciertas cuestiones. Sí, una cuestión simplemente para terminar, nos queda muy poco tiempo. El profeta sallallahu alaihi wasallam, cuando no hace algo, es decir, simplemente no nos consta que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam haya hecho algo, ¿eso es una prueba de que ese algo, esa cosa, ese acto esté prohibido? Eso es un mabhath usuli, eso es un apartado también de los derechos del fundamento islámico, los fundamentos del derecho islámico, muy importante, y hay que tener muy en cuenta porque nos ayuda a entender muchísimas cuestiones y también aclara muchos conceptos relacionados con el apartado de al-bid'a, la innovación, porque muchísimos hermanos relacionan al-bid'a, aquello que pertenece al campo de la adoración, que no hizo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, basados sobre los 2 hadices famosos auténticos del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad, man ahdatha fi amrina ma laysa minhu fahuwa rad. Aquel que hace algo que no
hemos ordenado, entonces será rechazado y será devuelto y condenado. Por lo tanto, es una innovación en la religión, y aquella persona que ha innovado en nuestro asunto cosas que yo no he establecido, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, estará haciendo el bid'ah. Entonces dicen, cualquier cosa que no hizo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam es bid'ah, y esto es una equivocación, porque nuestros sabios a la hora de tratar el aspecto de la bid'ah lo detallan un poco. No todo aquello que no ha hecho el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam de la misma manera pertenece al campo de la bid'ah. Sobre todo este apartado de tark, aquello que ha dejado, que no lo ha hecho porque sus circunstancias en sus circunstancias no ha dado lugar, digamos, ese hecho. Y hay un pequeño libro de uno de los grandes sabios, Abdullah bin Siddiq rahmatullahi alayhi al-Ghumari, que es Husn al-Tafahum wa al-Dark, بأن النهي لا يستفاد من الترك. Entender y entender bien y profundizar en ese concepto de que todo aquello que ha dejado el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no está prohibido. Y ha citado muchísimos actos, muchísimas acciones que no hizo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y que pertenecen a la jurisprudencia, que hicieron los sahaba y no hizo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Todo aquello que no hizo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero tiene origen en la Sharia, tiene origen en nuestros fundamentos, y se puede hacer. Porque no todo lo hizo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Él dio órdenes genéricas y no se dieron situaciones en su contexto, y simplemente no lo ha hecho, simplemente ha dejado la puerta abierta para que los demás lo hicieran si se les surge esa cuestión, o no se ha dado la situación exacta o detalladamente para que lo hiciera. Por lo tanto, no todo lo que no ha hecho el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam es una innovación. Que esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque muchas veces se cae en esta visión un poco superficial, ¿no es así, Tawfiq? Sí, además no entender esta universalidad del Islam. El Islam desde el primer momento, sus primeras aliyas, es una religión que ha sido, alhamdulillah, pues enviada a toda la humanidad de una manera universal. La sura que siempre recitamos por lo menos 17 veces al día, alhamdulillahi rabbil alamin, alabado sea Allah subhanahu wa ta'ala, el soberano, el Señor de toda la humanidad, de esta humanidad hasta el día del juicio final. Limitar, resumir el Islam en sus prácticas, en su jurisprudencia, en su filosofía, en todos sus cuerpos jurídicos en el siglo VII, en estos 23 años del Islam, pues no entender el Islam. Y de ahí no podemos decir que el Islam es válido para todo espacio y tiempo, sino el Islam será válido para el siglo VII, para la época geográfica del Hijaz o el Medina, o Arabia Saudita si nos extendemos, y incluso la agricultura, la industria de la época del profeta sallallahu alaihi wasallam. Entender el Islam en su universalidad. Si por ejemplo Allah hubiera enviado a Muhammad sallallahu alaihi wasallam en Escandinavia o en Siberia, que ya el clima ha cambiado, entonces lo que están haciendo nuestros hermanos a este concepto tan técnico, que es más alatut tark, es lo que ha dejado el profeta sallallahu alaihi wasallam, no ha hecho, y de ahí generalizarlo en un concepto tan importante y muy específico que es el bid'ah, pues estamos cometiendo un error metodológico, es no entender la universalidad del Islam y limitar el Islam en un espacio en tiempo del siglo VII, geográfico e histórico incluso, y no entender esta universalidad del Islam. Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán nos habló de varias cosas que ahí arraigan esta universalidad y son principios jurídicos, y ha dejado sus detalles a la umma, a los mujtahidin, a estos expertos. Hoy en día hay que hablar de un ijtihad jama'i, ya no estamos ahora en el tiempo de un mujtahid que reúne todas las condiciones, sino hay que hacer pues congresos entre todos los expertos. Yo creo que esto es muy importante al entender el Islam, y si no, el Islam no será válido para todos los espacios y el tiempo. Hay fundamentos y de ahí no vamos a salir. Y hay detalles que hay que adaptarlos. En esto nos presenta cada año la polémica de Zakatul Fitr. Vamos a entregar Zakatul Fitr en dinero o en especie en la época del siglo VII del profeta sallallahu alaihi wasallam. Y ahí no entender estos conceptos nos hacen caer en estos malentendidos, y nos damos a entender que el Islam es solamente para una etnia, para un grupo, para un tiempo histórico. Muchas veces se cae en esa generalización. Y has mencionado Zakat al-Fitr, que dicen hay que sacarla tal y como la sacó el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero luego la sacan en arroz, que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no tenía ningún tipo de arroz. Inshallah, seguimos enseguida, después de esta breve pausa, aquí en Consultas Islámicas.
ساحة للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص أمسينا على فطرة الإسلام. Estoy complacido con Allah como Señor. اللهم عافني في بدني. Oh Allah, te pido conocimiento beneficioso. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. No hay divinidad excepto Allah, único, sin asociados. A Él pertenecen la soberanía y las alabanzas. Y Él es omnipotente sobre todas las cosas. Decirlo 1 o 10 o 100 veces. Subhanallah wa bihamdi. Alabado y glorificado sea Allah. Decirlo 100 veces. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. En el nombre de Allah, cuyo nombre protege contra cualquier daño en la tierra y en el cielo, y Él todo lo oye, todo lo sabe. Decirlo 3 veces. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. Me refugio en las palabras perfectas de Allah, el Corán, del mal de la creación. Decirlo 3 veces. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. Estoy complacido con Allah como Señor, con el Islam como modo de vida, y con Muhammad, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, como profeta y mensajero. Decirlo 3 veces. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Allah es suficiente para mí. No hay divinidad excepto Él. Me encomiendo a Él. Y Él es el Señor del trono exaltado. Decirlo 7 veces. أمسينا على فطرة الإسلام. Estoy complacido con Allah como Señor. اللهم عافني في بدني. Oh Allah, te pido conocimiento beneficioso. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
Abu Huraira, que Alá esté complacido con él, relató que el profeta, que la paz y las bendiciones de Alá sean con él, dijo: a quien vaya por la mañana o por la tarde a la mezquita, Alá le preparará una vivienda en el paraíso por cada vez que lo haga. Al-Bukhari y Muslim. في ساحة للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص. Assalamu alaikum wa rahmatullah, bienvenidos de nuevo a Consultas Islámicas. Ahora, inshallah, vamos a plantear las preguntas que nos envían a través de estas vías de el email, que es consultas@cordobainternacional.com, como ven en pantalla, y también la página de Consultas Islámicas en Facebook. Nos pregunta una hermana también que ha dejado su pregunta por teléfono en esta vez. Dice, ¿qué dice el Islam acerca del aborto en el caso de una pareja que después de hacer el análisis ha resultado que el niño o el bebé puede que tenga síndrome de Down, ¿no? Está en el 4º mes, nos dice. Por supuesto, desde la perspectiva islámica no se permite el aborto por norma, y en este caso todavía más, porque el hecho de que el niño tenga el síndrome de Down no es un motivo como para quitarle la vida. Es lamentable pensar en este tipo de soluciones para estas situaciones, ¿no? Una persona con síndrome de Down puede llevar su vida perfectamente y a estas alturas, y puede, alhamdulillah, desarrollar su vida de manera óptima, teniendo en cuenta, ¿no?, esa irregularidad, si se puede denominar, en un cromosoma. Tampoco estamos hablando de una degeneración, ni estamos hablando de unas enfermedades que le van a impedir desarrollar su vida de manera óptima. Todo lo contrario, y aparte tiene todo el derecho, inshallah ta'ala, de tener esa vida y de salir a esta vida, inshallah ta'ala, salvo y sano, y que desarrolle su vida de la mejor manera, y que le den todo el apoyo necesario para ello. No hay que contemplar en absoluto esta cuestión, no hay que contemplar en absoluto esta alternativa del aborto en esta situación, y por supuesto quedaría totalmente prohibido islámicamente. Artlovik nos pregunta Murad lo siguiente, dice: Assalamu alaikum hermanos, uhibbukum fillah. Se ha estrenado en el canal Córdoba un espacio, un documental, que habla de Ibn Sina, Avicenas, como un gran sabio en muchos ámbitos de la ciencia. En cambio, no se ha mencionado nada de su dogma, que él dice que es extraviada y desviada, fatimida, batinía, es decir, pues que seguía una rama, según él, desviada de Islam. Entonces, ¿qué decir acerca de esto? Primero, nuestro papel no es juzgar a la gente, sino pues siempre decimos, como Allah nos ha dicho: Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu. Siempre el consejo es pedir perdón por todos los musulmanes de una manera genérica. Y de ahí hay que ser también de una manera pues objetivos. Hay que mencionar las cosas positivas donde han acertado, y también hay que corregir, criticar, incluso pedir perdón si de verdad estamos en lo cierto, de una manera cierta, que sí, que se han extraviado según lo que nos ha llegado en esos escritos, y sin saber si de verdad, de una manera al 100%, lo que está en los libros lo han dicho o lo han escrito con su puño de letra. Juzgar, y de una manera que últimamente, en estos últimos tiempos, la juventud se dedica siempre de una manera sin entender el conjunto de la obra, y solamente en tres líneas se decreta todo un veredicto, que este señor está extraviado o no. Pero si hacemos la lectura del conjunto, por ejemplo, en este caso al Ibn Sina, forma parte de esta civilización islámica, en el mundo de la medicina, en el mundo de la cultura, pero no deja de ser un ser humano. Y todo ser humano, pues por ser humano, esta condición humana, nos equivocamos.
Nadie es infalible según el concepto digamos, el concepto islámico. Ibn Sina, en su contexto cultural, geográfico, pues ha aportado mucho, no solamente a la civilización islámica, sino a la humanidad en términos de la medicina, por ejemplo. Su libro, el Qanun, pues estaba hasta en los últimos siglos traducido al latín y todo esto. Sin embargo, también en el campo de la filosofía, y ahí están los errores que podemos criticar a la figura de Ibn Sina, por su, digamos, la influencia de lo que era el órgano de Aristóteles, la filosofía griega en su conjunto, o lo que se conocía como ilmul kalam, esta racionalización de las creencias islámicas o esta teología, no seguir los conceptos coránicos y los conceptos proféticos y de ahí importar otra cultura, otros conceptos que eran de otra civilización, que eran los griegos, en el concepto politeísta, en el Olimpo no sé cuántos dioses había, y ahí en el mundo abstracto de ellos que tenían de estos valores, importarlos al Islam, al mundo del dogma y las creencias. Allí este intento de conciliar entre el logos de los griegos y los libros sagrados, esto ha sido pues lamentable en la civilización islámica, porque en el Corán teníamos todo explícito y los árabes, el profeta Muhammad hablaba, dialogaba con los politeístas, con los judíos, con los cristianos sobre estos temas, pero utilizando argumentos racionales. El Islam habla de la racionalización, no de la lógica o la filosofía griega. El Islam alaba al intelecto y siempre lo ha utilizado en estos debates. Sí. Pero cuando durante la época de los abasidas se ha traducido, está muy bien traducir la geometría, las matemáticas, la medicina de los griegos, y es una aportación a la humanidad, pero el error que se ha cometido es estos argumentos filosóficos de otra cultura, en otro contexto. Y ahí el gran imam Abu Hamid al-Ghazali, en su famoso libro, Los propósitos de los filósofos, ahí ya explicó todo lo que era esta filosofía griega y luego lo ha criticado, lo ha refutado en su famoso libro La incoherencia de los filósofos. Incluso los ha declarado no musulmanes en ciertas cosas muy importantes en el aqida, en el saber de Allah subhanahu wa ta'ala, en la vida después de la muerte y también en la profecía de los profetas. Sí, pero luego le contestó a Averroes también con un libro que hay que tener en cuenta. Exacto, y sí. Según muchos expertos, el libro de Averroes es incluso más potente y más sólido que el de... Exacto, que el de consejos son temas de los especialistas, mejor pues que los hermanos se dedican a otras cosas mucho más accesibles y ser justos como hablamos ahora. Mohamed Said, ¿algo que añadir en este aspecto? Sí, recordarle a los hermanos que tienen que diferenciar los campos de los cuales estamos hablando. Cuando hablamos de una figura como Ibn Sina, que era enciclopédico, digamos, y un especialista en diferentes campos de la ciencia, no hay que limitarse simplemente al aspecto de su dogma y juzgarle en función de su creencia. No estamos hablando de su aportación en la aqida, estamos hablando de su aportación a la ciencia humana. Entonces, con esta regla de tres, cualquier sabio, cualquier erudito, cualquier científico, cualquier genio, ¿no?, de la historia humana, si no cree en el Islam, no tenemos que aceptar, porque no puedo aceptar a Pasteur, a Edison, a Newton, a Einstein, porque es que no creían en Allah. Entonces tengo que rechazar todas sus teorías científicas porque eran desviados en su dogma, por supuesto, desde la perspectiva islámica. Eso es un documental que habla de la vida científica y la aportación científica. Las otras cuestiones dogmáticas que en sí son cuestionables y no son ciertas, pues cuando hablemos de su aportación en el dogma o en la aqida o las ciencias islámicas, pues la vamos a plantear en el debate y vamos a cuestionarlas y vamos a ver si dónde ha fallado, dónde no, y qué dicen los especialistas en nuestros campos, ¿no? Nosotros como personas corrientes y molientes, ¿no? Eso es que tienen que saberlo los hermanos, ¿no? Este era un desviado, por lo tanto tengo que rechazar todo su legado científico que ha aportado a toda la humanidad a lo largo de siglos, por lo tanto no debemos de aceptar nada que no venga de los musulmanes que son de nuestra misma tendencia e ideología, ¿no? Barakallahu nos pregunta Dunia lo siguiente, dice, el pescado se puede consumir en todos sus tipos, incluidos los crustáceos y moluscos. Creo que esta confusión viene porque, por ejemplo, los chiíes o incluso algunas religiones pues hacen esta excepción, ¿no? Islámicamente, y lo que es Madhab al-Sunnah al-Jama'a, teniendo en cuenta cierta divergencia
el Ahnaf, por ejemplo, y en algunos productos marítimos en concreto que pertenecen también al aspecto de al-urf y del ada y de la aceptación, ¿no? De ma taqbaluhu at-tiba'u, ¿no? O ma ta'afuhu an-nafs, aquella cosa que por escrúpulos que ciertas comunidades pues no toman. Tenemos el hadith del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. No, en absoluto. Tenemos, la base es el hadith del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwa al-tahuru ma'uhu al-hillu maytatuhu. Le preguntaron al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam si era lícito hacer la ablución con el agua de mar, el agua salada, y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam contestó a esa pregunta, añadió otro hecho importante, otro juicio o estatuto legal importante, que es su agua, el mar, es lícita, es pura y se puede utilizar en la purificación ritual, y todo aquello que es propiamente marítimo y del mar se puede consumir. Esta es la regla. Cualquier producto marítimo, cualquier animal marítimo que es propiamente del mar se puede utilizar, se puede consumir perfectamente. Luego ya se reserva, digamos, el derecho del tema de los gustos, el tema de la aceptación según la costumbre, etcétera. Y ciertas escuelas, sí, respecto al tema de los crustáceos, sí tienen algunas reservas porque los consideran como dañinos, impuros, insectos, etcétera, que comen, digamos, de residuos, y por lo tanto no lo ven oportuno en su consumo, pero la norma sí se pueden consumir perfectamente. Barclofik nos pregunta, Jannah dice, tengo los días de Ramadán sin recuperar cuando se terminó el Ramadán, estuve muy mal y tomaba medicamentos, y ahora está embarazada de 6 meses, dice, y si no, ¿cómo? Dice que se puede desmayar, etc. Entonces, ¿cómo hago para recuperarlo? Nos pregunta. Pero debemos ser conscientes de la gran importancia y el valor que tiene el ayuno de Ramadán. Estamos hablando de un pilar, de los 5 pilares del Islam, y ya estamos hablando de algo tan importante en el Islam. De ahí pues hay que tener siempre este concepto y precepto en cuenta, salvo y cuando pues no le impida ningún, digamos, un motivo lógico, y en este caso por estar ya encontrarse mala, pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que le brinda pues toda la salud, inshallah. Pues la hermana que se apresure en el concepto jurídico antes de la llegada del otro Ramadán, siempre y cuando pues su salud le permite, y debe consultar a un médico. Y hoy, por ejemplo, en estos meses el día es corto, el tiempo es favorable, no hace tanta calor, si puede ayunar sería lo mejor. Si no, por una razón médica, pues que el ayuno se presenta como algo que puede perjudicar su salud, pues está también el permiso de Allah subhanahu wa ta'ala, y cuando se va a encontrar en condiciones óptimas, pues debe recuperar estos ayunos, porque ella se encontraba en esta condición lógica que es no tener salud. Nos pregunta Mohammed lo siguiente, es una pregunta bastante interesante, dice: el hecho de vivir en un estado no islámico, como por ejemplo es España, en el que no se aplican las leyes del Islam, estaríamos de algún modo aproximándonos al Taghut. La respuesta que le di a estos chicos que le preguntaron esta pregunta es que cuando el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mandó a los musulmanes a emigrar a, dice, Etiopía, es decir, Abisinia, después de los abusos a los que eran sometidos, pero ellos me respondieron que mi deber es emigrar a un lugar donde sí se puede seguir las leyes de Allah, según dice él. ¿Qué nos podéis decir? Curioso, ¿no? Curioso este planteamiento y preocupante la verdad, que jóvenes sin ninguna formación, novatos en la religión y en el conocimiento, estén manejando ciertos términos a diestro y siniestro sin ninguna responsabilidad. Me gustaría que estos jóvenes me explicaran qué es lo que significa para ellos el Taghut, por qué lo limitan al aspecto político y lo llevan siempre al terreno de los estados. ¿Y dónde está ese estado supuestamente islámico, donde se aplica todas las leyes de Allah subhanahu wa ta'ala? Y cuando hablan de las leyes de Allah, ¿a qué se refiere? A lo que hemos comentado en Maqasid al-Sharia, ¿no? Todo lo que es el cuerpo
de nuestra jurisprudencia islámica y sus valores y sus fundamentos y su belleza, o simplemente el apartado de la penalización, el apartado del hudud, el apartado de los castigos y el código penal. Y aquí, en este contexto europeo, hablando del contexto español, se nos permite perfectamente llevar a cabo nuestras obligaciones religiosas. Hay más de 1.100 mezquitas a lo largo y ancho de todo el territorio nacional, rezamos nuestros 5 rezos, llevamos nuestra creencia tal y como queremos, nadie nos impide adorar a Allah subhanahu wa ta'ala, celebramos nuestros viernes, nuestros ayat, nuestra práctica individual, nuestra práctica comunitaria dentro del marco de la ley de la ciudadanía, y no existe ese concepto del tagut en el sentido de que tiene que ser un estado religioso, un estado teocrático basado sobre los fundamentos única y exclusivamente de la religión y no tenga nada que ver con el estado civil ni la gerencia, digamos, de los asuntos de los ciudadanos, sobre todo en contextos aconfesionales o contextos multiconfesionales y multiculturales, ¿no? Esto, digamos, refleja una ignorancia profunda de ciertos conceptos y refleja también esa problemática de la identidad que tienen ciertos jóvenes y esa problemática de asimilar ciertos aspectos religiosos, sobre todo basados sobre la poca información que tiene y la traducción de ciertos conceptos o el manejo de ciertos conceptos muy tergiversados y muy lejos de la esencia islámica. Bueno, geloof ik, habría que ver cómo entiende esa palabra, taghut, ¿no? La mayoría de los eruditos hablan o de los ídolos que se adoraban o de todo aquello que se adora aparte de Allah subhanahu wa ta'ala. ¿Qué decir acerca de esta confusión y acerca de esta mala conceptualización de la realidad, ¿no? Sí, esto es peligroso, son síntomas de lo que está sufriendo nuestra juventud y por el otro lado es lo que se hace este lavado de cerebro a nuestra juventud y más en el contexto occidental. Se le vende una nueva identidad, una pertenencia a no sé qué, lo él ha llamado Estado Islámico y a este mal llamado Estado Islámico, el Daesh. Sí, ellos no hablan de unirse a este tipo de organizaciones. Estoy hablando pues del contraste, digamos. Han vaciado lo que es nuestra amada y querida religión islámica como modo de vivir, de adorar, en todos los ámbitos de la vida, a una cuestión politizada y identitaria. Ya está un taghut en el concepto político y la palabra taghut de taga, todos excesos están rechazados en el ámbito de la adoración, en el ámbito de todo lo que sobrepasa esta moderación islámica, este equilibrio es taga, es rechazado por el Islam. Si tú no te sientas tu propia identidad como musulmán en el ámbito de credos y, por supuesto, en el ámbito geográfico, que es totalmente compatible, soy musulmán, español, holandés, americano, toda la tierra pertenece a Allah subhanahu wa ta'ala, nos ha creado para poblarla y levantar toda una civilización a base de valores. Y estos valores, gracias a Dios, son universales. Y de ahí, si falta esta pertenencia a la sociedad, que es importante, nuestro amado y querido mensajero Muhammad, la paz sea con él, es nuestro ejemplo. Ha vivido y convivido durante 53 años en Mecca, ahí donde está la Sagrada Mezquita, rodeada de más de 360 ídolos. Y nunca se le planteó estos 360 taghut y dijo, no, hay que dejar. Incluso amaba a su país, a su ciudad natal. Y salió llorando, juraba por Allah, que es la tierra más amada por él y por Allah. Si no fuera porque su propia gente, el Qurayshi, lo han expulsado, no hubiera salido de esto. Esto es lección para nosotros. Sí. Y de ahí, pues yo creo que el sentido de la pertenencia a una sociedad es importante, hay que arraigarlo y de ahí, pues, defender a este país y amarlo, y nos afecta lo que afecta a todo el mundo y también nos alegra lo que alegra a todo el mundo. Si no tenemos estos conceptos muy arraigados a nivel que totalmente compatibles entre el Islam y lo que es la praxis política, administrativa, cultural, nuestros hijos pues van a tener esta doble, no sé, personalidad. Son musulmanes por una manera nostálgica, politizada, y luego el país donde están viviendo, europeo y occidental, no se sientan
no pertenecen a él, esto yo creo que es gravísimo. De ahí hay que tener esto en cuenta: las mezquitas, los centros, la familia, la administración, el Estado, porque son nuestros hijos. El Islam europeo es patrimonio de la humanidad, alhamdulillah. Barakallahu, que es un estado casi se puede hablar de esquizofrenia en algunos jóvenes. Por supuesto son una minoría muy pequeña, la mayoría de los jóvenes, alhamdulillah, pues sí que se sienten identificados y no entran en este tipo de debates pues inútiles, ¿no? En cuanto al argumento de Abisinia, necesitamos hablar de este tipo de cosas, necesitamos justificarnos por vivir en España o en Francia o en Gran Bretaña, generaciones de musulmanes que viven ahí. Esta dialéctica o esta narrativa, mejor dicho, pues le viene como anillo al dedo a los movimientos neofascistas, los movimientos que niegan y quieren anular nuestra existencia como musulmanes europeos occidentales de pleno derecho, ¿no? Por supuesto, yo creo que hay que sobrepasar ya este tipo de debates un poco arcaicos, ¿no? Y un poco ya obsoletos, y esos conceptos también que fueron aportados por ciertos sabios en ciertas épocas como argumentos, pero hoy en día tampoco, como bien has dicho, no necesitamos justificar nuestra presencia, ¿no? en todo el mundo, porque el concepto del Islam es un concepto universal. La tierra es de Allah subhanahu wa ta'ala. Los musulmanes tienen claro el modelo de vida que tienen que seguir, y tienen claro los límites que les marca su religión, y pueden convivir y pueden mezclarse y pueden contribuir y pueden formar parte de aquellos lugares del mundo que ellos vean oportuno. Por lo tanto, nuestros jóvenes se tienen que liberar de este tipo de complejos, porque al fin y al cabo reflejan un complejo y una problemática de identidad que sufren, y esto es el caldo de cultivo de ciertas también tendencias extremistas desde el bando musulmán, que aprovechan esta ignorancia y este hueco y esta búsqueda de la identidad musulmana para venderles un modelo de Estado, mal llamado Estado Islámico, porque cuando dicen tienes la obligación de emigrar hacia un Estado que aplica las leyes de Allah, se van a poner a contar y no van a encontrar ninguno, y le van a decir: estamos aquí, somos los que nos denominamos el Estado Islámico, que somos combatidos por los infieles y por todas las fuerzas del mal. ¿Por qué? Porque hemos levantado la bandera del Islam y tenemos la verdad absoluta, y súmate a nuestro bando. Ojo, esto es muy, muy importante tener en cuenta. Hay que hacer mucha pedagogía y hay que enseñar a estos jóvenes los verdaderos conceptos de estas cuestiones, que son en sí un poco complejas, y también digamos, ayudarles con las herramientas adecuadas para que puedan responder a este tipo de problemáticas. Barakallahu, con eso nos quedamos. Simplemente dar las gracias a ambos hermanos. Mohamed Said, Gracias a ti por todo. Tawfiq, gracias por tus explicaciones. A ustedes muchas gracias por habernos seguido. Nos vemos inshallah aquí en Consultas Islámicas, aquí en Córdoba Internacional TV, muy pronto. Assalamu alaikum, rahmatullah, que la paz y las bendiciones de Allah sean con todos ustedes. في عام 2009 عامنا نهديك يا